Uno de los sucesos más cruentos del conflicto vivido durante el siglo pasado en la zona sur de Bolívar se desarrolló el 28 de diciembre de 1995 con la cruenta toma del municipio de allí. Doctor Rafael Hoyos, historiador, recopilador de documentos periodísticos, ¿qué ocurrió ese día? ¿A qué horas empezaron los sucesos sangrientos que hoy vamos a comentar aquí? Bueno, lo que podríamos decir que fue la peor noche en toda la historia de existencia de ese municipio ocurrió un jueves 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en el que un comando de unos 200 guerrilleros del ERP y del ELN se tomaron a la población de Achí y acabaron con la única fuerza pública presente en el lugar, la estación de policía, que tendría unos 20 agentes. Es especial recordar que, como en la historia, utilizaron un caballo de Troya, pero aquí no fue un caballo de Troya, fue un tractor de Troya. Corrían las 9:57 de la noche de ese fatídico jueves, cuando el vigilante del comando de policía, que no permitía que nadie ni ningún vehículo se acercara a más de una cuadra del comando, vio donde a lo lejos se acercaba un tractor que venía arrastrando una especie de potrillo que jalaba, que no era más que un carro lleno de bultos de arroz, cosa muy común en la época, dado que era época de recogida de cosecha. Una especie de tráiler. Un tráiler, correcto, un tráiler. En realidad, este tráiler no era un tráiler inocente, sino que había sido disfrazado con bultos de arena que parecían bultos de arroz en todo el alrededor del tráiler hasta cierta altura, y en el centro se escondía una María Palito, lo que llamaban una ametralladora .50, que es un arma de grueso calibre, y con la cual asaltaron el comando de policía. Los guerrilleros, aprovechando este disfraz, se acercaron y de una dispararon en contra de la humanidad de la gente de policía que vigilaba, y comenzó un tiroteo sin igual. A los pocos minutos, el fluido eléctrico, no solo de Achí, sino de Majagual y Guaranda, dos municipios cercanos, inmediatamente quedó a oscuras, parte de la estrategia guerrillera. Mientras que comenzaban esta lucha y este azote a fuego y rockets contra el comando de policía, que, como dije, solo tenía unos 20 hombres, y los guerrilleros eran unos 200. A unos 20 minutos, río arriba, habían puesto una unidad para distraer cualquier presencia policíaca que fuera a ayudar a los agentes. Y río abajo, en un pueblo que se llamaba Pajón, también instalaron otro puesto guerrillero al lado y lado del río, para que cualquier embarcación no pudiera pasar sin que recibiera el fuego de los guerrilleros. Sucedido esto, toda la noche fue sangre y fuego, hasta que cerca de las 11:30 de la noche se rompió toda comunicación con el comando de policía de Cartagena. De allí, la policía lo único que tuvo por hacer fue pedir ayuda a la Fuerza Aérea, que mandó un par de aviones A-37 desde la base militar de Malambo hacia Achí, a donde en cuestión de unos 12 minutos o menos podían llegar, y de hecho llegaron, lanzando bengalas para iluminar toda la escena y la situación de fuego, y realizando algunos bombardeos en el río. Bueno, ¿quiénes comandaron la acción por parte de la guerrilla y cuáles de los grupos insurgentes en la época, que eran 3 los que operaban en esa zona, tuvieron participación activa en el momento de lo más agudo de la toma y en
en la posteridad al final de la incursión armada? Bueno, para mediados de los 90, en el país, especialmente en la zona sur de Bolívar, tenía presencia de varios grupos guerrilleros, ELN, ERP y FARC. Incluso existió un intento fallido de sintonizar a todos los grupos guerrilleros, que fue la Coordinadora Nacional Guerrillera, la cual nunca pudo efectivamente realizar una verdadera integración de toda la insurgencia en Colombia. Estamos hablando de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Correcto, Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. Entonces, lo trágico e irónico es que el comandante más sanguinario que había en toda esa región era oriundo de Achí, una región que se llama La Puente, en la región de Muchos Años. Eso es Serranía del Corcovado, una región montañosa que tuvo mucha presencia guerrillera. Eso queda frente a Guaranda, río Cauca. Correcto. De por medio. Queda hacia esa región. Sí. Entonces, tenemos que los guerrilleros querían tomarse Achí. En territorio bolivarense, además. En territorio bolivarense. Sí. Querían tomarse a Achí, pero la FARC no quiso participar en esa toma, pues consideraba que era una lucha inútil. Con llegar a asolar al pueblo un solo día, pues la fuerza pública llegaría y recuperaría la zona, y que desde el punto de vista estratégico militar no representaba nada. Ellos hacían presencia guerrillera mezclándose entre civiles y consideraban que eso era suficiente. Entonces, el ELN con el ERP organizaron la toma de Achí, estando el ERP representado y dirigido por el comandante Fabio y el ELN dirigido por un comandante Rubén, si mal no estoy. Ellos organizaron el golpe, comenzaron la noche de los hechos. Al parecer ya se habían introducido las armas al pueblo un tiempo antes, y en un corregimiento cercano habían hurtado el tractor que serviría para poder disfrazar el caballo de Troya, con el cual lograron llegar tan cerca al comando de policía. Bueno, a ras de calle o internamente en las casas, ¿cómo vivieron los habitantes de allí la toma? ¿Qué recuerdos, qué relatos, qué recopilaciones orales se han hecho sobre estos momentos? Pues son muchas las historias. Sin embargo, aún todavía, muchos años después, tocar el tema con los lugareños es un tanto complejo, pues parece que hay un cerco de silencio en torno a lo que pasó ese día, o a quién sabía o no sabía lo que iba o no iba a ocurrir. Pero son muchas las historias. Conozco el caso de un amigo que me manifestó que toda la noche de fuego él se escondió debajo de una cama en una de las habitaciones de su casa, y cuando salió al día siguiente iba completamente mojado y no entendía de qué, y llegó a darse cuenta cuando salió a las calles que estaba lleno de excremento. El miedo es sofocante y es muy fácil reírse de situaciones de esas, pero hay que estar en el pellejo de la persona que lo vive para entender qué tan intimidante es escuchar el sonido de los fusiles tan cerca. Bueno, uno de los momentos más críticos, según algunos relatos, fueron los que se vivieron cuando llegó el apoyo aéreo del comando de Malambo, el sobrevuelo de los aviones caza, las luces de bengala, algunas situaciones bélicas que se vivieron en ese momento. ¿Qué datos, qué relatos tiene bueno, sobre este punto? El miedo de la población era porque se temía que los aviones caza bombardearan el casco urbano. Ese era el miedo. Afortunadamente los aviones caza no bombardearon el casco urbano, pero sí tiraron bombas y fuego artillado al río, además de que lanzaron innumerables bengalas para iluminar toda la zona que era objeto de tiroteo. Y aquí vale la pena anotar algo. La peor embarrada, el peor error que cometió la Policía Nacional es que un día antes de la toma
se hizo cambio completo y absoluto de todo el personal de policía. Era una costumbre que hasta esa época la tenía la Policía Nacional como manera de rotar sus personales. Y a Achí el día anterior habían cambiado a todo el personal, a excepción del comandante del puesto. De manera que los que llegaron no conocían el lugar donde estaban, ni tenían manera de desarrollar una estrategia que les permitiera defenderse mucho mejor. Se ha dicho siempre que la guarnición esta nueva de cambio del puesto de policía de Achí era una guarnición, primero, de policías muy jóvenes, segundo, con muy poco entrenamiento y que habían sacado de prestar servicio en instalaciones civiles. Sobre esto, ¿qué se ha dicho? ¿Qué comenta? ¿Qué sabe usted? Bueno, yo creo que sus acciones lo muestran. Fíjense a comentar algo. Los agentes de policía que cuidaban el puesto de Achí, los que no estuvieron en la toma, sino que se marcharon un día antes, no dormían en el puesto de Achí. Ellos dormían en los alrededores y en los techos de las casas que les circundaban, porque sabían cómo era el modo operandi de las fuerzas guerrilleras y sabían que tenían que estar estratégicamente repartidos. Y así la guerrilla no sabía dónde estaban. Pero estos nuevos policías, debido tal vez a su inexperiencia, estaban todos metidos dentro del comando de policía, que entre otras cosas vale anotar que tenía en su patio un bollo de palma. Una cuestión que en ningún puesto castrense debe estar porque, por supuesto, es fácilmente inflamable. Así que los agentes que estaban, tengo entendido que no eran agentes muy veteranos, muy expertos en el tema de combate, y a ellos fue a quien les tocó la toma. Bueno, se dice igualmente que después de los sobrevuelos iniciales, el primer sobrevuelo que hubo de los aviones enviados desde el Comando Aéreo de Malambo, hubo un gran silencio y se presentó una confusión entre los dos grupos que se habían tomado el pueblo, el ERP y el ELN, y en medio de la confusión empezó a haber como una especie de fuego amigo, empezaron a echarse fuego entre ellos. También se comenta que por lo vivido en el pueblo, algunos comandantes de la FARC que tenían mando sobre la zona y que no quisieron participar en la excursión, al ver lo que había pasado en contra de la población del pueblo, entraron a combatir a los miembros de las otras dos organizaciones guerrilleras. ¿Cuál de estas versiones es verdadera? ¿Qué conocimiento tiene usted de estas informaciones, pues, a pie de calle que se han hecho durante mucho tiempo? Bueno, algunas personas en la comunidad todavía creen que la FARC llegó a defender a la población civil, pero esto no es cierto. El municipio de Achí, cuando fue tomado por 200 hombres de la guerrilla en promedio, inmediatamente instaló las fuerzas guerrilleras que lo tomaron vigilancia en todos los alrededores del pueblo, y ninguna fuerza hubiera podido entrar a luchar con ellos a menos que tuviera una igual capacidad bélica o de hombres. Así que la FARC, ¿de dónde iba a salir? ¿Dónde iban a sacar armamento? Eso no es tan cierto. Lo que ocurre es que la coordinación entre los dos grupos, ELN y ERP, no fue una coordinación bien armada, bien estructurada, y ellos comenzaron a dispararse entre sí en cierto momento, porque recordemos que ellos no se conocían entre sí. Habían acordado realizar la acción militar esta, pero ellos no se conocían entre sí, y en algún momento los helenos pensaron que había llegado la fuerza policíaca, y los del ERP pensaron que también habían sido, y empezaron a dispararse entre ellos por descoordinación militar. Dicen que hubo más bajas entre ellos por esta descoordinación y este tiroteo amigo que por las mismas bajas producto de la acción de la lucha con la policía. En todo caso, no se sabía cuántos muertos hubo, porque la guerrilla tenía por costumbre que persona que quedaba muerta o mal herido, inmediatamente lo echaban al río Cauca para que no se supiera el número de bajas. Aparte de eso, no solamente lo echaban al río, sino que los abrían en su abdomen para que no flotaran y no pudiera saber el Estado cuántas bajas obtuvieron. Bueno, se comenta que una de las situaciones curiosas
por denominarlo de alguna manera, que se vivieron durante esa toma, fue que no pudieron llevarse el dinero de la Caja Agraria. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Claro, recordemos que esta toma comenzó a las 9:57, 10 de la noche. Y terminó a las 5 de la mañana. La guerrilla se centró tanto en la pelea, en el tiroteo con la policía y en evitar el accionar de los aviones, y a darse tiros entre ellos mismos, que no tuvieron tiempo o coordinaron lo pertinente para acceder a la caja fuerte del Banco Agrario, que para el momento se dice que tenía una suma de 52 millones de pesos. Muy superior a la que tenía habitualmente, pero desde allí se alimentaban las cajas fuertes de otros bancos. Por lo tanto, era entendible que hubiera esa suma de dinero. No alcanzaron siquiera a meterse con el Banco Agrario. Pudieron sacar algunas tiendas para llevarse algunos víveres, pero nada más que eso. Bueno, el botín verdadero se les quedó. Sí. Bueno, amanece a la luz del nuevo día, con el sol afuera, empieza el repliegue, empieza a verse los resultados de la toma cruenta. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? ¿Cómo se produce esto? Bueno, recordemos que del grupo de policías que estaban allí, solo uno salió completamente ileso del evento. Tengo entendido que él no estaba en el comando al momento de los hechos, porque habiendo llegado apenas con un día de antelación, como que le había caído bien a alguna joven del lugar y se había salido del comando de policía para visitarla. Cuando comienza el enfrentamiento, él estaba en una casa cercana y pudo esconderse. Así que salió completamente ileso en el evento. Otros dos que sé que se desnudaron completamente y se lanzaron al río y allí se mantuvieron hasta los primeros rayos del sol. Incluso botaron sus fusiles de dotación, el cual muchos años después, en un tiempo de sequía, apareció detrás de una distribuidora de cervezas que está a orilla de donde quedaba el comando de policía. Bueno, los heridos, ¿cómo fueron atendidos? ¿En dónde? ¿Qué condiciones sanitarias había para realizar esta acción en ese aquí de hace 20 y tantos años? Los heridos fueron atendidos por el personal del entonces puesto de salud con camas que había de Achí. Era un puesto de salud que dependía del hospital de Magangué, y hasta allá fueron llevados los agentes heridos y se hizo todo lo posible, le brindaron la ayuda médica necesaria mientras aparecía algo de ayuda policíaca para poder trasladarlos. De hecho, cuando llega el ministro de Defensa, que hizo presencia allí al día siguiente, al otro día, junto con el comandante general de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, no recuerdo, le dieron agradecimientos especiales al personal del puesto de salud por su colaboración con los heridos. ¿Cuántos muertos el saldo final entre policías, guerrilleros, y afectó esta situación mortalmente a la población civil? Bueno, vale anotar que muchas cosas son manifestadas por personas que vieron el enfrentamiento. Uno de ellos es de un Johnson, donde ya se iban los guerrilleros hacia la región de Muchos Años, que fue impactada por uno de los bombarderos. Johnson, que se hundió con no menos de 15 guerrilleros, según dicen algunos, pero ninguno de esos cadáveres apareció, ni nadie denunció específicamente que existían o no existían. Por otro lado, en el pueblo en sí solamente se encontraron 2 cadáveres, 2 hombres que habían caído bajo las balas de la guerrilla. De la guerrilla, correcto. Por su parte, la policía, sucedió un hecho más trágico, y es que en la policía fue incinerado el comando de policía, y los que estaban allí dentro, entre esos subcomandantes, fallecieron calcinados. Creo que el Universal publicó inclusive al día siguiente o al otro día una fotografía bastante siniestra de cómo quedó el estado de los cuerpos. Eran otros tiempos.
Bueno, ¿qué lecciones cree usted dejó esta toma? ¿Durante cuánto tiempo estuvo allí y casi toda la zona de La Mojana sin policía? ¿Y qué recuerdos personales, anécdotas puede contar? Aunque fue solo una noche de muchos disparos, los efectos durarían más de 10 años. ¿Por qué? Porque primero vale recordar las palabras del entonces comandante de la Policía Nacional, que dijo en ese momento que Achí era un pueblo de guerrilleros. Esa calificación o señalamiento no le ayudaría mucho al municipio en futuros años, donde a raíz de eso grupos de ultraderecha los señalarían como tales y desataría procesos de violencia bastante complicados. Segundo, a raíz de que no había ya un comando de policía ni encontró la fuerza pública condiciones, la fuerza pública se fue de Achí. Achí duró más de 10 años sin presencia ni de Policía Nacional ni Ejército Nacional. Era un pueblo donde mandaba quien tuviera las armas. Solo hasta creo que 2003-2005, con la implementación de los primeros planes para recuperar la institucionalidad en el país, fue que se metió a Achí entre uno de los primeros municipios para regresar la fuerza pública y se comenzó la construcción con la ayuda del ejército norteamericano de un puesto de policía, un búnker, que es el que permitió nuevamente el regreso de la fuerza pública a municipio. Bueno, algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera decir, algo que quiera acotar a esta charla. Pues dos cositas. La primera, que los agentes que quedaron vivos fueron juzgados por la justicia penal militar por el delito de cobardía. ¿En qué quedó los procesos? No sé. Lo segundo, un acto de valentía, un acto de esos actos de especial valor en medio de la guerra. Y es que cuando los guerrilleros ya se iban a replegar al final de la noche y al principio del día, el comandante guerrillero le dijo a uno de los policías que habían capturado que se embarcara en una moto que se lo iban a llevar. Y el policía, sabiendo que estaba frente a una situación de vida o muerte, con gallardía le dijo al comandante de la guerrilla: comandante, usted muere en su ley y yo muero en la mía. Si me va a matar, máteme aquí ahora, pero a mi familia no la voy a condenar a que me esté buscando entre los montes y los rastrojos. Así que máteme. Algunos que estaban en pugna y que habían recibido balazos de parte de este agente decían que debían quitarle la vida, pero el comandante de la guerrilla, al ver la gallardía, la respetó y dijo: déjenlo, nos vamos. El policía se quedó. Bueno, una última pregunta sobre las identidades, los nombres de los comandantes que participaron en la toma. ¿Se sabe algo? ¿Se puede decir algo? Bueno, del comandante Fabio, cuyo nombre no recuerdo. Dice que se llamaba Nilson Simán Cabello. Parece que ese era el nombre. Sí. Originario de la región de Muchos Años. El sitio de La Puente. El sitio de La Puente, eso es jurisdicción del municipio de Achí. Sí. ¿Queda para la zona? Del Corcovado. Sí. El comandante Fabio, que inicialmente fue de la FARC, después fue del ELN, después del ERP, con el tiempo, debido a que cometió demasiados desmanes contra la población civil, fue declarado objetivo militar por la FARC y perseguido y ajusticiado por ese grupo insurgente, como al declararlo culpable de desmanes contra la población civil. Bueno, doctor Rafael Hoyos, muchas gracias por la aclaración a este episodio histórico que infortunadamente en esa época, por las circunstancias que había, la imposibilidad
de recabar datos de manera confiable, probablemente no tuvo el cubrimiento que debió haber tenido por parte de los medios, y también pues bueno, por el ambiente de crispación que se veía. Muchas gracias. ¿Y algo más? No. Que todavía hablar del tema en esa región es un tanto complicado. Éxitos.